Hoy os traigo un router que he probado y que me ha gustado mucho tanto para uso doméstico como para nivel profesional. ¿Por qué? Porque para nivel doméstico tiene un control parental muy bueno, muy avanzado. También tiene un sistema que para tema de juegos, para gafas de realidad virtual, para todo eso nos puede venir muy bien. Y después para nivel más avanzado, para nivel profesional, tiene todos los protocolos VPN, tanto como cliente como servidor, algo que es muy importante. Y luego tiene alguna cosita más que vamos a ver luego, que es algo que yo nunca había visto en un router y mucho menos en un router de gama doméstica, que nos pueden venir muy bien, eso sí, tanto a nivel doméstico como a nivel profesional, como vais a ver ahora. Mirad, el router es este de aquí, es de la marca WavLink, aquí lo podéis ver. Es un Wi-Fi AX6000, es decir, es un Wi-Fi 6, es un dual band de 2,4 y de 5 GHz, alcanza los 6000 megabits por segundo, en los 5 GHz alcanza los 4800 megabits por segundo y después en los 2,4 alcanza los 1200 megabits por segundo. Como podéis ver, tiene 8 antenas. Esta antena, cada una de las antenas se pueden mover, las podemos orientar, también las podemos plegar. Vemos que al tener tantas antenas tiene un MIMO 4x4, algo muy importante, es decir, puede manejar muchos dispositivos. ¿Y qué tiene de especial este router? En primer lugar, bueno, en cuanto a conectividad, tiene una WAN de 2,5 gigabits por segundo. Aquí luego tiene otro puerto también 2,5 gigabits por segundo. Si queremos conectarle algún NAS, si queremos conectarle algún equipo a 2,5 nos puede venir muy bien. Y después tiene otros 3 puertos que ya serían puertos también LAN. Eso sí, estos ya son gigabit, por lo cual tendríamos estos 4 puertos LAN más luego el puerto WAN. Aquí podemos ver la marca WavLink, es una marca que yo no conocía, pero después de probarlo, como me ha gustado, he ido a la página web y he visto que tiene bastantes equipos, es decir, que en tema de conectividad tienen bastante experiencia. Y algo muy importante, bueno, veis que es un Wi-Fi 6 AX6000, es decir, 6000 megabits por segundo, y aquí pone Mesh Router, es decir, es un router mesh. Evidentemente, para tener una red mesh nos hace falta más equipos. Con un único equipo no podemos montar una red mesh, pero sí que es verdad que podemos hacer una red mesh en el caso de que tengamos una casa bastante grande o una oficina bastante grande que necesitemos mucha cobertura, por lo cual algo muy importante es que también tiene la capacidad mesh. Y algo muy importante de este equipo a nivel doméstico es la parte que llaman iNet o NetGuardian. ¿Y qué es eso? Pues básicamente es la parte, digamos, de inteligencia artificial. No es como tal una inteligencia artificial, pero bueno, es la parte que controla tanto el control parental como el acceso a la red de cara a la prioridad del tráfico en función de las necesidades que tengamos. Por ejemplo, en el caso de que tengamos videojuegos o gafas de realidad virtual, o que estemos teletrabajando, la manera que tiene de priorizar el tráfico para que no tengamos cuellos de botella. Y después, en cuanto al control parental, lo mismo. Si tenemos niños pequeños en casa y queremos que bloquee cierto contenido, queremos que bloquee ciertas páginas web, queremos también, por ejemplo, hacer un control en tema de horarios, que se conecten a según qué horas, queremos hacerlo de manera granular, porque evidentemente podemos tener niños de diferentes edades y cada uno tiene un control parental diferente, lo podemos hacer de una manera muy rápida y muy sencilla. Un aspecto muy importante de este router es esta parte de aquí, la parte de inteligencia artificial y la parte de, en este caso, de control parental. Vamos a verlo. Bueno, en primer lugar, aquí vemos todas las gráficas con todo el tráfico. Aquí tenemos QoE. ¿Y esto para qué vale? Muy sencillo. Esto vale para darle prioridad al tráfico en función de si estamos jugando, si estamos haciendo un streaming, si estamos trabajando desde casa, en tema de Office, de oficina. Entonces, si lo dejamos aquí, lo hará de manera automática, pero imaginad que nosotros, por ejemplo, estamos jugando, tenemos una partida muy importante o nos gusta mucho jugar, nos gusta el tema de videojuegos, de gaming. ¿Qué haríamos? Lo marcaríamos y aquí le tenemos que dar la sensibilidad, es decir, cómo queremos que actúe, si que actúe mucho o que actúe poco. Imaginad que queremos que actúe 7/10, es decir, que le dé mucha prioridad al gaming. Y luego, pues bueno, ¿con qué intensidad? Pues por ejemplo también con un 5. Y ahora le daríamos a guardar. Y ahora lo que ocurriría sería que si yo estuviera jugando una partida y hubiera mucho tráfico dentro de la red, siempre le daría prioridad al tráfico del gaming. Es decir, cuando, por decirlo de una manera muy rápida, cuando disparamos, lo que haría sería que el paquete de información que lleva el disparo que salga muy rápido y que deje en cola a la hora de salir hacia internet el resto de los paquetes del resto de tráfico de la red. De tal manera que en este caso vamos a priorizar el gaming. Lo mismo ocurriría si estuviéramos en streaming. Por ejemplo, imaginad que teletrabajamos desde casa, que para nosotros el teletrabajo es muy importante. Pues bueno, pues en este caso imaginad que es muy importante el teletrabajo, pues le damos así, por ejemplo, 8. En sensibilidad y intensidad un 8 y le daríamos a guardar. ¿Por qué? Porque para nosotros ahora lo principal es que no haya cortes, no haya interrupciones durante el trabajo.
O lo mismo ocurriría desde aquí, y si no, lo dejaríamos aquí de manera auto para que él solo analice el tráfico y decida cuál es el tráfico más prioritario en cada momento. Aquí tendríamos los controles parentales y esto también es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengamos niños es muy importante el control parental para que no accedan a donde nosotros no queramos. Yo ya tengo creado aquí, vamos a darle, aquí ya tengo un control parental creado, lo he llamado hijos. ¿Y qué es lo que hacemos? Activar los teléfonos o los dispositivos en los que queremos que actúe. Por ejemplo, aquí yo ya he marcado un teléfono móvil, se marca evidentemente a través de la MAC address. Y ahora, por ejemplo, le podría marcar cualquier otro. Por ejemplo, en este caso, mi teléfono móvil. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Busco la MAC address, sería esta de aquí. Lo marco. ¿Y qué tipo de filtrado o qué tipo? Bueno, le voy a dar a añadir, ya está, ya le he añadido. ¿Y qué tipo de filtrado le hago? Pues mirad, le puedo decir que corte todo el tráfico de adultos, de juego, de violencia, marcaría streaming, si quisiera que no accediera a tiendas por el motivo que sea, le marcaría shopping, deportes, si no quisiera porque quiero que esté estudiando y no quiero que acceda a deportes, lo marcaría. Y aquí lo mismo le marcaría keywords, es decir, palabras prohibidas. Marcaría también si quiero algún horario, es decir, que este filtrado lo haga durante algún horario, pero evidentemente como no quiero que acceda a ninguno de estos sitios en cualquier momento del día, pues bueno, lo marco así y ahora le digo guardar. Vale, ya está. Evidentemente, si quisiera crear un nuevo perfil, porque evidentemente también tenemos hijos de diferentes edades y a lo mejor las necesidades de uno y de otro no son iguales, aquí podría crear otro. Por ejemplo, pondría hijo mayor y exactamente lo mismo. Aquí marcaría la MAC address del dispositivo, el filtrado a lo mejor aquí marcaría solo este, ya va a ir en función de lo que vosotros queráis y le daría guardar. Y vamos a hacer la prueba. Aquí tengo mi teléfono móvil. Si yo accedo a una wifi diferente, a otra red, voy a una página web, por ejemplo a esta, a Pornhub, y vemos que sí que carga. Ahora tendría que acceder y ya está. Y si yo accedo, por ejemplo, a TikTok, vemos que sí que carga y aquí tendría TikTok. Pero vamos a ver qué ocurre si yo ahora cambio de red. Y cambio de red a Wavelink. Vamos a verlo. Yo ahora me vengo en este caso al Safari, le doy a recargar y me dice que no se ha podido conectar. ¿Por qué? Porque le he prohibido que acceda a páginas web porno, por lo cual tengo un control parental. ¿Y qué ocurre si accedo también a TikTok? Vemos que le doy para arriba y no desliza. ¿Por qué? Porque no lo puede recargar, porque no puede recargar en este caso TikTok, porque el streaming también se lo he cortado. Además de control parental, también tiene el wifi parental. ¿Qué es eso? Es algo que es más ligero que un control parental, que básicamente hace un control por horario. Si nosotros queremos solo controlar a qué hora se conectan los niños, que queremos que se conecten a lo mejor cuando vengan del colegio, o que no se conecten entre semana, o que se conecten a según qué horas el fin de semana, todo eso lo podemos hacer a través de una wifi independiente, de tal manera que ellos se van a conectar a esa wifi y nosotros vamos a decidir en qué momento se pueden conectar. Se puede hacer muchas franjas horarias, lo podemos hacer de manera granular, podemos configurarlo como queramos, así que venga, vamos a mi ordenador y vamos a verlo. Aquí en cuanto al wireless, en cuanto al wifi, lo mismo, tendría la red wifi y algo muy importante, tengo la red de invitados, que todo router tiene la red de invitados, pero tengo un control parental wifi. ¿Qué es esto? Yo puedo crear una tercera red wifi, en este caso la he llamado así, parental wifi. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Yo desde aquí puedo programar los horarios de conexión, es decir, puedo crear una red wifi para mis hijos y decirles, solo te puedes conectar de tal hora a tal hora y tal día a la semana. Puedo configurarlo como yo quiera para que, por ejemplo, los sábados y los domingos tenga un horario diferente y entre semana tenga otro horario. Yo, por ejemplo, puedo decirle que la conectividad a internet empieza a las 8 de la tarde entre semana, es decir, cuando han terminado los deberes, y que luego, como a las 10 de la noche, pues ya no se pueden conectar porque se tienen que ir a la cama, pues bueno, que dure solo de 8 a 10, así. Yo le daría a guardar. Y si el fin de semana les doy más manga ancha, pues bueno, el fin de semana, así, pues por ejemplo el fin de semana les digo que se pueden conectar desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, por poner el caso. Así, eso ya dependerá evidentemente cada cual de cómo lo quiera configurar. Y así puedo ir creando todas las reglas que quisiera, de tal manera que es una especie de control parental, sobre todo en tema horario. Algo que me ha gustado mucho de este equipo, que nos puede venir muy bien tanto a nivel doméstico como a nivel profesional, es el tema de la VPN. ¿Por qué?
Muy sencillo, porque como ya he explicado muchas veces, es muy importante tener una VPN para poder acceder en remoto a nuestra oficina o a nuestra casa cuando estemos fuera de ella. También para, como expliqué en el último vídeo, si queremos mantener nuestra privacidad, tener una conexión VPN para poder tener todo el tráfico cifrado y que no sepan a dónde estamos navegando. Y este equipo tiene todas las VPNs y todos los protocolos, pero algo muy importante, como cliente y como servidor. Es decir, le podemos configurar un servidor VPN con WireGuard. Ya sabéis que WireGuard es el protocolo que más me gusta, yo creo que es el mejor protocolo VPN con diferencia. OpenVPN, también podemos poner L2TP, es decir, podemos poner todos los protocolos que hay en el mercado o los principales protocolos que hay como cliente y como servidor. Esto es importantísimo porque como servidor evidentemente hay muchos routers que lo tienen, pero no todos como cliente. El hecho de tenerlo como cliente, ¿qué ventajas nos ofrece? Que nosotros configuramos el router en casa, lo tenemos en casa o en la oficina, lo tenemos conectado como cliente VPN para que se conecte a un VPN y automáticamente todos los equipos de la red van a salir a través de esa VPN. Tened en cuenta que nosotros en un ordenador, en un teléfono móvil, en una tablet, sí que podemos configurar una VPN. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una televisión o cuando en nuestro caso tenemos, por ejemplo, domótica? No podemos salir a través de la VPN. Y además, si tenemos muchos equipos conectados, tenemos que ir uno por uno configurando la VPN. Y si cambiamos de VPN, tenemos que volver a ir uno por uno configurando la VPN. ¿Qué hacemos aquí? Configuramos como cliente VPN el router, es el único dispositivo que configuramos y automáticamente todos los equipos que se conectan al router ya salen a través de la VPN. Venga, vamos a verlo, que vais a ver que es muy sencillo. Y ahora vamos a ver la VPN, para lo cual venimos aquí a más, aquí está VPN y como vemos tenemos los principales protocolos que son OpenVPN y WireGuard. Ya sabéis que a mí el que más me gusta es WireGuard y además los tenemos como cliente y como servidor. Esto es importantísimo, porque como cliente podemos dejar el router configurado como cliente para que todos los dispositivos que se conectan a él ya directamente accedan a través de la VPN. Marcaríamos aquí como cliente, lo activaríamos y aquí ahora ya tendríamos que hacer la configuración. Lo mismo nos ocurriría como servidor, lo marcaríamos, lo activaríamos y ya está. ¿Y yo cómo lo tengo? Yo lo tengo conectado a un VPN de tal manera que ahora todo el tráfico que tengo en casa, sean ordenadores, sean teléfonos, la televisión, da igual, cualquier elemento que tenga en casa va a salir a través de la VPN. De tal manera que lo configuramos, subimos el fichero y ya está. Y por supuesto también podemos configurarlo como un servidor VPN para cuando queramos acceder desde fuera de nuestra red, si tenemos el router colocado en casa o por ejemplo lo tenemos conectado en la oficina, de tal manera que vamos a acceder siempre de una manera segura. También nos va a valer cuando estamos fuera de casa, en un hotel, en un bar, cuando queremos hacer una conexión en un sitio público, nos vamos a proteger porque vamos a navegar siempre a través de la conexión VPN del router, por lo cual son todo ventajas. Vamos a verlo, yo ya he configurado mi teléfono móvil, también lo vamos a ver y vais a ver que es muy sencillo. Venga, vamos allá. Y aquí tendríamos lo mismo pero como servidor. Solo puede actuar el router o como cliente o como servidor, no los dos a la vez, por lo cual si yo ahora lo activara aquí, nos dice que no se puede hacer, por lo cual, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desactivar, en este caso, el cliente y lo voy a activar como servidor. Ya está activado y como vemos tengo el teléfono móvil y un ordenador. Ya los tengo configurados, desde aquí le daríamos a descargar el archivo de configuración. Aquí está la lista de conexiones, antes me he conectado con el teléfono móvil y vamos a volver a hacerlo. Tengo el teléfono móvil en 3G, abro la aplicación WireGuard, aquí está WebLink, lo marco. Y aquí arriba ya lo vemos, VPN. Salgo para volver a refrescar, Connection List, y aquí está, hace 6 segundos. Funciona perfectamente. Una cosa sí que os tengo que decir y es que para poderlo conectar desde fuera, tendremos que venir aquí a Network y aquí en Dynamic DNS, es decir, el DNS dinámico, aquí vemos que está conectado, tenemos que configurar un servidor de DNS dinámico. En este caso yo, por ejemplo, he configurado NoIP, que es gratuito y ya está. Tened en cuenta que tenemos que poder acceder desde fuera y para eso tenemos que saber la IP que tenemos en cada momento. Y luego aquí tendríamos el servidor VPN cliente, que aquí tendríamos el resto de los protocolos. Tendríamos PPTP y L2TP. Ya sabéis que PPTP no se puede utilizar porque es un protocolo que ya está roto, hace muchos años que se consiguió, digamos, hackear, por decirlo de alguna manera, no es un protocolo seguro, y el L2TP sí.
Yo prefiero en este caso utilizar OpenVPN y sobre todo WireGuard, pero bueno, si a lo mejor tenéis este router conectado a una empresa, porque en tema empresarial se sigue utilizando mucho el E2TP, o a lo mejor la VPN con la que trabajéis vosotros trabaja con el E2TP, pues bueno, exactamente lo mismo. Lo configuraríamos y siempre estaríamos conectados cualquier dispositivo de la casa a través de, en este caso, a través del router como cliente. Y además, este router de Wavelink está muy pensado en la seguridad. ¿Por qué? Porque además de tener el control parental y el Wi-Fi parental, también tiene adware y cifrado DNS. Adware, ahora lo vamos a ver, nos va a proteger todo el tráfico en tema de traqueos y de muchas otras cosas. Y después el cifrado DNS también es algo parecido. ¿Por qué? Porque nosotros cuando navegamos a través de Internet, nuestra operadora ve las peticiones DNS, ve a qué sitio nos estamos conectando y con el DNS cifrado no lo puede ver. Es todo seguridad y privacidad. Venga. Vamos a verlo. Y algo que también es muy importante es adware. También tenemos de serie adware. Adware es un bloqueador, vamos a verlo. Adware es un bloqueador de publicidad que nos quita también el rastreo, nos quita bastantes cosas. Sería muy parecido a Pi-hole, aquí está. Y sin embargo, aquí lo podemos ver, Adware Home lo tenemos ya de serie integrado dentro del router. Y algo también muy importante que también he hablado alguna vez es el Secure DNS. DNS seguro, o lo que es lo mismo, el DNS cifrado, porque a través de Adware tenemos mucha seguridad, pero nuestro proveedor de Internet puede leer las peticiones DNS. ¿Cómo lo hacemos? Cifrando el DNS. Lo podemos hacer a través de DNS sobre HTTPS o sobre TLS. El funcionamiento sería muy parecido. También os dejo aquí un vídeo donde lo expliqué. Y luego elegimos el que queramos. Y luego si queremos que vaya a través de Cloudflare, a través de Adware, de OpenDNS, o si lo queremos nosotros customizar, es decir, elegir el que queramos. Y en este caso he marcado Adware, le damos a guardar y ya está. Y ya lo tenemos. Por lo cual vemos que aquí NetGuardian, es decir, el guardián, la seguridad, la tenemos ya cubierta de muchas maneras y desde muchos flancos. Y ahora vamos a hacer un test de velocidad Wi-Fi. Yo hace ya varios días que lo estoy probando, es un router muy rápido, la velocidad Wi-Fi es también muy rápida. Yo tengo contratado 1 gigabit por segundo con mi operadora y básicamente me da el gigabit por segundo. Vamos a hacer un test de velocidad, lo vais a ver y vais a ver cómo es rapidísimo. Y ahora vamos a hacer un test de velocidad Wi-Fi a ver qué tal se comporta. Recordad que es un Wi-Fi 6. Aquí está mi ordenador con Windows. Aquí podemos ver la conexión, que es el Wavelink Mesh ACC5. Y hacemos un test de velocidad. Aquí vemos que la velocidad de bajada ronda los 800 megabits por segundo, casi 800, 793 megabits por segundo. Y después en subida 897, 900 ha llegado a 900 y finalmente queda en 793, casi 800 megabits por segundo de descarga y casi 900 de subida. Y en cuanto a la latencia, en cuanto al ping, vemos que también está muy bien porque tiene 9 milisegundos. Recordad que yo tengo contratado una velocidad de 1 gigabit por segundo. Y finalmente este equipo, como últimamente todas las marcas y todos los equipos, tenemos acceso web, tenemos acceso remoto y también tenemos la aplicación móvil. Vamos a ver la aplicación móvil de una manera muy rápida y vais a ver cómo se pueden hacer también básicamente lo mismo que con el propio router. En cuanto al acceso remoto, aquí tenemos que va a través del puerto 80 y bueno, y el Cloud App, que esto tiene que ver con el teléfono. De hecho, si yo le doy aquí, nos aparece el código QR que es para que descarguemos la aplicación para el teléfono móvil, bien sea para Android o bien sea para iPhone. Y como podemos ver, aquí tenemos la aplicación WebRouter, la abrimos, está cargando los datos y aquí está. Aquí, como podemos ver, vemos todos los datos, básicamente lo mismo que veríamos en la interfaz web. Aquí tendríamos el inalámbrico, el iNet, aquí podemos ver que lo podemos marcar como automático, como juego, como reunión, como trabajo. Se hace de una manera muy rápida con un simple toque. Lo voy a dejar en automático y le daríamos a guardar. Aquí tendríamos el Wi-Fi parental. Aquí vemos abajo la configuración con todas las reglas. Desde aquí las podríamos modificar, crear nuevas reglas. La Wi-Fi para invitados, el control de padres, es decir, el control parental, con la lista que he creado que se llamaba hijos. Si le damos a ver registros, aquí vemos todos los registros de cada uno de los dispositivos. Y bueno, si le damos aquí a más, como vemos, aquí ya tendríamos absolutamente todo. Desde aquí podríamos hacer cualquier cosa. El DNS dinámico, reenvío de puertos, el DMZ, el plug and play, el iNet, lo volvemos a tener aquí. Aquí tendríamos el iNet con el control de padres y la velocidad de la red. Es decir, vemos que en el teléfono móvil tenemos básicamente el control de todo el router y de toda la red.
Y algo que finalmente me ha llamado muchísimo la atención es Zero Tier. ¿Por qué? Porque también tiene Zero Tier. Zero Tier es una especie de VPN, realmente no es un VPN, pero bueno, aquí os dejo un vídeo donde está explicado. De hecho, hice varios vídeos sobre Zero Tier, va muy bien, se utiliza por muchas empresas y bueno, lleva incorporado Zero Tier, de tal manera que aparte de los protocolos de WireGuard, de OpenVPN, del E2TP, de los protocolos típicos de VPN, también tiene ya embebido o ya tiene preconfigurado, en este caso, Zero Tier. Y luego finalmente estaría aquí Zero Tier. Es una especie de VPN sin llegar a ser una VPN. Y bueno, algo muy importante es que ya está integrado aquí dentro de este router de Wavelink y como siempre sería cuestión de activarlo, le damos a guardar y ya está. Por lo cual vemos que tenemos OpenVPN, WireGuard, tanto como cliente como servidor. Tenemos el cliente de VPN del resto de los protocolos y Zero Tier. En cuanto a conectividad vemos que no le podemos pedir nada más porque en cuanto a conectividad es muy completo. ¿Y qué modos de configuración tenemos de este router? Pues bueno, podemos configurarlo como una red mesh. Yo no lo he podido configurar porque solo tengo este. Aquí tendría la configuración de la red mesh. Evidentemente, para tener una red mesh necesitamos más de un equipo. Y aquí tendríamos la topología de la red. Estos son los equipos que están conectados y si tuviera una red mesh aparecería aquí. Pero básicamente tenemos dos métodos de configuración. Uno que sería manteniendo el router de la operadora y luego este como el único router, el router que tengamos dentro de la red. Cuando mantenemos el router de la operadora lo podemos hacer de varias maneras, una que es conectándolo bien a través del DHCP o a través de un IP fija y haciendo que el router de la operadora siga siendo el router principal de la red y que este sea como un extensor de la red, sería básicamente un extensor Wi-Fi y lo que haría sería el router de la operadora llevaría todo el peso de la red, o colocarlo también como si fuera un router, es decir, tendríamos el router de la operadora y este, de tal manera que este crearía una red propia, tendría su propia red, administraría sus propios dispositivos y ya está. Y luego la segunda manera, que es como lo he configurado yo y que es como más me gusta, es configurarlo como un router único, es decir, quitamos el router de la operadora, lo conectamos a la ONT, de tal manera que es el único router que vamos a tener. Vamos a echar un vistazo muy rápido al router, no os voy a mostrar la configuración, solo os lo voy a mostrar y bueno, en primer lugar aquí vemos los dispositivos que están conectados. Vemos que solo tengo un equipo, si tuviera varios con una red mesh aquí me marcaría los que tengo. Tengo un equipo conectado por cable y luego tengo 5 equipos conectados de manera inalámbrica. Bueno, aquí tendría los datos del router, de la Wi-Fi, de la red en IPv4, en IPv6. Aquí tengo la Wi-Fi, los canales que tengo. Y bueno, si me vengo aquí a Wireless, tengo el nombre de la Wi-Fi y el resto de parámetros de configuración. Si nos venimos a Network, aquí tenemos el tipo de conexión. Vemos que yo estoy conectado a través de PPoE, es decir, he quitado el router de la operadora. El único router que tengo es este, lo he conectado directamente y he hecho la configuración. También lo podemos configurar a través de DHCP o de IP estática si lo configuramos conectado directamente al router de la operadora. Es decir, tendríamos el router de la operadora y después tendríamos nuestro router de Wavelink. Luego también podríamos utilizarlo a través de Tethering, a través de un pincho USB y aquí tendríamos un acceso dual, es decir, podríamos tener dos conexiones WAN o lo que es lo mismo, podríamos tener en este caso dos proveedores de internet o dos redes diferentes. Y luego también importante, este router tiene para el IPTV, tiene VLAN, las famosas VLAN, de tal manera que si nosotros tenemos la televisión de nuestra operadora también lo vamos a poder configurar. Así que venga, vamos a verlo. Desde aquí podríamos configurar en este caso el IPTV, si yo lo marcara aquí. VLAN, aquí podría configurar las VLAN para la televisión, yo no lo tengo configurado porque no tengo la televisión y si nos venimos aquí a más, bueno, aquí tendríamos otra vez de lo mismo. Y en resumen, ¿qué os puedo decir de este router? Que esta semana sale a la venta, o teóricamente esta semana sale a la venta, que el precio está bastante bien porque está, o me han dicho que va a salir por 180 euros y tened en cuenta que es un router que tiene un MIMO muy alto, es decir, que puede llevar muchos equipos porque tiene 8 antenas, es un dual band y luego lo más importante, en tema de seguridad, control parental, adware, VPN, la verdad es que lo tiene todo, tiene características de router profesional, pero eso sí, en un router doméstico y sobre todo, muy importante, los que tengáis niños, el control que tiene, el control parental que tiene, bien el propio control parental o si no a través del control Wi-Fi para las franjas horarias, nos puede venir muy bien.
Y luego a nivel profesional, que deciros, con las VPNs que tiene, la verdad es que como cliente, como servidor y con 0 tier lo tenemos todo cubierto. Así que bueno, yo es un router que la verdad es que me ha gustado bastante, ya sabéis que he probado muchos y bueno, yo le doy una puntuación muy alta. Abajo en las notas del vídeo vais a tener el enlace para el que lo quiera comprar, allí vais a tener toda la información y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartidlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós. Bye bye.